Nuevamente hola a todas y todos nuestros habitanteatros. Seguimos descubriendo artes escénicas y hoy nos preguntamos sobre cuál es la función de un productor. Para despejar la duda, nos regala un poco de su tiempo Juliana Bascoit, quien es egresada de las carreras de Arquitectura y de Letras Dramáticas y Teatro, además de contar también con estudios de dirección de ópera en la Verona Academia per l'Opera. Con una sólida y prolífica trayectoria en las artes escénicas, Juliana Bascoit nos habla sobre su carrera que incluye diseño de escenografía, vestuario y producción para teatro, danza, música, ópera y festivales. Acompáñenos y disfrutemos lo que nos comparte, una gran pasión por su quehacer y por ese sueño que se materializa en el escenario. ¿Cómo llegas a las artes escénicas? Justamente, ¿cómo entras? Bueno, yo llego a las artes escénicas cuando, desde niña, yo primero siempre estuve como en el escenario, fui bailarina de ballet, estudié clarinete y saxofón, entonces fui incluso intérprete, y estudié también teatro y fui en un momento actriz hasta que descubrí que realmente es a lo que me quería dedicar, y entonces estudié literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, al mismo tiempo que estaba estudiando clarinete y al mismo tiempo que estaba estudiando arquitectura. Y entonces todo eso junto, yo había prometido que no iba a ser escenógrafa y eso me llevó a la escenografía. Justamente cuando estaba trabajando con Jonna Weisberg, ella estaba en una clase con Jonna Weisberg de dirección y me contactó con Jorge Ballina y con Víctor Zapatero, con quien empecé a trabajar. Y entonces empecé a ser asistente de Jorge Ballina y de Víctor. Y de ahí también conocí a Sergio Vela, con quien empecé a trabajar muchísimo. Y junto con ellos, y estuve trabajando como en varias cosas, un día que estaba haciendo una cosa de danza con Alicia Sánchez, de la A a la Z por un poeta, con Jorge, decidieron que tenía capacidades para producir. Y entonces empecé a producir con ellos. Y así empecé con Teatro en Movimiento. Y después Mini Caire me llamó, como ya trabajaba de asistente de Jorge Ballín en la ópera, me llamó para hacer Viva la Zarzuela y la reinauguración justamente del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Y entonces empecé también a producir ya eventos con música en vivo. Y después, bueno, pues ya se hizo toda una carrera de productora porque empecé a producir, no solo a diseñar escenografía y vestuario, que ya venía haciéndolo como mi formación, sino empecé también a producir, sobre todo dedicándome a festivales y a la ópera. Entonces hicimos el ciclo del Anillo del Nibelungo en Bellas Artes. Y justo en todos estos procesos empecé también, conocí a Ángel Ancona, quien me invitó a ser la productora del Festival Cervantino mientras él estuvo de director técnico, y entonces empecé a producir también festivales, y Ana Lara en música y escena. Entonces me empecé a dedicar principalmente a festivales y a eventos ligados sobre todo con la música en vivo y la escena. Ópera, música contemporánea, danza, teatro, pero sobre todo que involucraran mucho la música en vivo, que ha sido como mucho esa es mi especialidad. Cuando yo estuve estudiando literatura dramática y teatro, me especialicé en dirección. Y hace poco retomé la dirección ya enfocada a la dirección de ópera y me fui a estudiar a Verona la maestría en dirección de ópera en la Fundación Arena de Verona, en la Verona Academia per l'Opera. Y entonces principalmente me he especializado en espectáculos en vivo, en festivales y muchísimo en ópera, y esa ha sido como en resumen, rápidamente mi carrera, ¿no? Me fue llevando todo con la escenografía, la arquitectura, que no he dejado de hacer arquitectura, pero la combinación de entre el espacio y la producción me ha ido llevando todo esto. En este caso, ejemplo, lo que platicábamos, alguien puede entender qué hace un actor, qué hace un director, qué hace un escenógrafo, pero si tú le tuvieras que decir a alguien que no conoce completamente de teatro, ¿qué hace un productor? Un productor. El papel del productor es el bueno y es el malo del asunto, porque es el productor tiene que tener los pies en la tierra y la capacidad de volar. Es el que se sube con los creativos, o sea, con el director de escena, con el escenógrafo, con el vestuarista, con el iluminador, a soñar en cómo se quiere comunicar un proceso, en cómo se quiere crear
una puesta en escena. Y tiene que tener la capacidad de volar y de soñar y luego de volverlo realidad. O sea, el que tiene el que ayuda a todos los creativos a volverlo realidad es el productor, no solo en términos materiales. En términos materiales, porque aparte que es el que ve el dinero y hace las cosas posibles, también ayuda a los creativos a volverlo realidad. Por ejemplo, una escenografía que se pueda volver realidad no solo como la sueña el escenógrafo, sino que pueda aterrizarse en objeto, ¿no? Que pueda meterse en un teatro en un cierto tiempo, que pueda montarse, porque finalmente la realidad tiene restricciones. Hay siempre una restricción monetaria, hay siempre una restricción de tiempo, hay un tiempo en el que se tiene que abrir un telón, hay cierta cantidad de ensayos que se pueden tener para probar. Y entonces al productor le toca organizar en base a las necesidades creativas todo para que sea posible. Entonces tiene que estar en un trabajo totalmente en conjunto con todos los creativos y con los cantantes, actores, músicos, si es el caso, ¿no? Bailarines, si es el caso, para poder hacer todo posible y que se combinen todos los tiempos, ¿no? Y entonces ayudar también a gestionar los tiempos con los directores y con los creativos para que las cosas vuelvan realidad. Y buscar maneras, porque muchas veces se sueñan cosas y hay veces que el presupuesto no permite exactamente como se pensó en un inicio, pero se pueden hacer replanteamientos para que funcionen como se quieren y se vean como se quieren. Y a veces muchos de los replanteamientos vienen desde el productor trabajando con los realizadores. Es también, el productor es como la conexión con el mundo material y con el mundo real. O sea, hace también las gestiones con los teatros, hace las gestiones de tiempos, ¿no? Entonces también ayuda mucho con todo el equipo creativo a organizar los tiempos para que se puedan hacer las cosas posibles. Entonces, de repente, pues el productor también es el malo porque muchas veces toca decir, no se puede, o a veces se puede poco. A mí no me gusta tanto ser el productor malo, la verdad. Yo disfruto mucho ser productora y sobre todo cuando tengo gente que tiene muchas ganas de hacer las cosas, creativos que tienen muchas ganas de hacer las cosas. Y por eso desde el principio me meto en el equipo, en las reuniones creativas. Siempre trato de estar presente en prácticamente todas las juntas creativas, porque finalmente tengo que ser el cómplice de todos para que lo logremos, ¿no? Y entonces para que podamos volver realidad los sueños de lo que se está pensando transmitir para llevar al público a soñar. Y ese, pues, para mí es el papel principal del productor, ¿no? Y obviamente que los recursos se ajusten, que se ajusten las cosas reales. También nos toca hacer la parte horrenda, ¿no? De la gestión de los dineros y de las licitaciones y de hacer toda la parte legal, ¿no? Y de los pagos, que es ahí cuando el mundo se enoja porque muchas veces pues, los pagos no salen a tiempo y tenemos que ir buscando cómo pagarlo, cómo priorizar los recursos, pero también de cómo ir balanceando los recursos, porque generalmente pues los presupuestos no son infinitos, entonces tenemos que buscar un balance entre todos los que están trabajando en un proyecto para que pueda hacerse realidad. Y la verdad es muy divertido porque aparte a mí sí me gusta la parte de estirar los recursos. Entonces me encanta cuando podemos hacer magia con el dinero y las cosas que pensábamos que no se podían hacer, se pueden hacer. Y entonces muchas veces es también pensar en otro tipo de posibilidades, porque a veces no se necesita construir todo, a veces se necesita construir unas cuantas cosas y pedir prestadas otras y buscar alianzas con otras personas para que las cosas puedan ser. Y entonces en la realidad ahí están las cosas en el escenario para ayudar a los creativos a que puedan concentrarse en el trabajo creativo. El trabajo principal del productor es que proporcionar todas las condiciones para que todo el mundo pueda dedicarse nada más a la parte creativa. Por eso un productor tiene que ser una persona creativa, porque tiene que ver cómo resolver las cosas. No es nada más el que consigue administrar los dineros y resuelve los problemas. Es también el que tiene que ayudar a que todo lo creativo pueda funcionar y funcione bien, ¿no? Justamente estaba escuchando una entrevista que te hicieron en la UNAM, en donde decían, justamente poniendo el ejemplo de un castillo, me acuerdo, sí. En el cual decías, no es construir todo el castillo ni operarla, todo eso, sino puede haber ejemplos o puede haber cosas que suplan a ese castillo o que den la impresión de algo del castillo. Exactamente, pues depende mucho también de la visión. Ahí como escenógrafa muchas veces lo que podemos hacer es sugerencias de espacios, porque esa también es la magia del teatro.
la magia del teatro y hablando como teatro como un espacio escénico, ¿no? Independientemente si es teatro de prosa, si es ópera, si es danza, incluso si es multimedia. La magia de un evento en vivo es la capacidad de generar cosas que despierten en el subconsciente y en la imaginación de las personas, de evocar lugares y de evocar sensaciones y de evocar ambientes. Entonces, muchas veces no se necesita hacer un palacio gigante, como hicimos en el Castillo de Barba Azul. A veces, solo con sugerir ciertos espacios que en el inconsciente o en el consciente de la persona nos dan esa parte para ir al espacio, a ese espacio, ¿no? Hay muchas veces que estamos hablando de un lago y es solo una imagen con una luz, con un poco de agua y estamos llenos de un lago y entonces transportamos al público un lago. Muchas veces un par de puertas nos dan ya la sensación que estamos adentro de una recámara, con una luz, con una lámpara, una mesa, un sillón, y estamos adentro de una sala, porque esa es la parte que es la belleza de las artes escénicas, que muchas veces solo son ciertos elementos para evocar las cosas. En este caso, ejemplo, pienso ahorita de tu formación como arquitecta y que eres escenógrafa, letras también en la UNAM. ¿Cómo eso ha ayudado a formarte como productora? Porque inmediatamente pienso en los arquitectos son mucho de líneas, de que cuadren las cosas. Y ahorita te escucho con la cuestión de los dineros y dices que esto cuadre los horarios. Entonces, ¿te ha ayudado esa formación? Totalmente. La arquitectura genera una disciplina que yo creo que pocas carreras son tan estrictas, ¿no? Porque finalmente la arquitectura hay ciertos tiempos a los que hay que llegar, hay reglas que hay que seguir por más que uno pueda imaginar, que esa es la parte increíble de la arquitectura, que es usar la imaginación, volverla real, con cierta cantidad de dinero, ¿no? Porque esa es la realidad. Generalmente no hay clientes con dinero infinito, ¿no? Generalmente el cliente tiene cierta cantidad de dinero y hay que construir una casa o un edificio y encima de todo tiene que ser bello y tiene que ser funcional y hay que entregarlo en cierto tiempo. Entonces, finalmente la arquitectura sí genera una disciplina que como productor ayuda muchísimo. La arquitectura también genera mucho la concepción del espacio, que en términos escénicos es fundamental, ¿no? Porque finalmente estamos moviéndonos en el espacio. Es un espacio donde hay que distribuir objetos, donde hay que distribuir luz, donde hay que distribuir gente y que aparte tienen la configuración del espacio, como con los coreógrafos y todo, determina también lo que se tiene que decir. Y la concepción espacial, la arquitectura ayuda mucho. Mi formación también, bueno, pues yo estoy estudiando música desde que soy niña, entonces eso también me ayuda a entender cómo funciona también un discurso a través de la música, cómo hay una dramaturgia a través de la música, cómo la música tiene elementos que comunican sin que tengan que ser literalmente dichos. Y pasa sobre todo en la ópera. Muchas veces en la ópera, sobre todo en la ópera del siglo XX, está toda esta parte de los leitmotivs que provocan un cierto lenguaje, ciertos códigos sonoros que muchas veces son conscientes y muchas veces son inconscientes, ¿no? Entonces hay un lenguaje que llega, que comunica porque que evoca emociones o que evoca lugares o que evoca espacios. Y eso me ha ayudado mucho también a entender también el proceso de trabajo como productora de un músico y de los compositores y de los tiempos, ¿no? Porque los tiempos cuando se trabaja con músicos, con orquestas, son totalmente diferentes a cuando solo se trabaja con actores o cuando solo se trabaja con bailarines. Y bueno, literatura dramática y teatro tiene aparte, bueno, pues toda la parte de la escena, ¿no? Es toda la parte de la dramaturgia, porque la carrera tiene las tres versiones, ¿no? Que se trabaja dramaturgia, dirección y actuación. Entonces, aunque yo nunca me he dedicado a la actuación, pero he tenido que actuar. Entonces, también y fui bailarina cuando era niña, muy niña, hace muchísimos años, ¿no? Pero entonces, eso también da mucha idea de cómo sienten los diversos factores que se involucran en una producción. Y entonces, a mí particularmente me ha ayudado imaginarme en los zapatos de cada uno y entender las necesidades de cada ámbito, porque aunque yo ya no actúe, pero sí sé lo que es estar cansado cuando uno está en el escenario, ¿no? Sí sé también de repente cuando el cuerpo ya está agotado
o cuando hay emociones, o cuando hay ciertas condiciones del trabajo que hay que darle a las personas para que puedan realmente desempeñar su trabajo, o que puedan tener mejores condiciones para desarrollar su parte creativa. Y eso es fundamental como productor. Como productor, hay una parte del productor que tiene que ser como el psicólogo. Y el psicólogo no solo tanto de escuchar, sino tratar de adelantarse y entender qué necesitan los otros para facilitarles el trabajo. Porque finalmente, así como el director es como la cabeza creativa que junta todo, el productor es la cabeza que junta toda la parte práctica y que tiene que dar todas las condiciones para que todos puedan desarrollar su parte creativa, ¿no? Y para que todos puedan tener las mejores condiciones para poder expresarse, para poder trabajar, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, a mí sí me ha ayudado mucho la formación que tengo, se va conjuntando y se ha ido complementando. La verdad, yo no puedo omitir alguna parte de lo que he estudiado de eso, porque finalmente todo va enganchando y me ha ido dando eso, y también por eso me ha llevado sobre todo a la ópera, que es como el arte escénico que conjunta todo, porque conjunta la danza, conjunta el teatro, conjunta la dramaturgia, conjunta la música, conjunta toda la parte espacial, ¿no? Del espacio arquitectónico efímero, ¿no? Toda la magia de la iluminación, y también, ahora ya también el video. Entonces, todo va siendo como pedazos de rompecabezas que se va complementando. Ya lo has esbozado un poco, pero sí te preguntaría, ejemplo, ¿qué retos encuentras tú como productora cuando haces un espectáculo de danza, algo de teatro o algo para ópera? Ejemplo, me acuerdo de Únicamente la Verdad, que Sí. me tocó verlo en el Julio Castillo, y bueno, había multimedia, estaba este gran puente, si no me equivoco, o esta estructura, o sea, había muchos elementos que por lo que veo era una cuestión bastante compleja poder presentar. Pues cada proyecto tiene su propia complejidad, que también esa es la maravilla de las artes escénicas, ¿no? Porque a veces es la forma del discurso, o a veces son las cosas técnicas, o a veces son las cosas musicales. Por ejemplo, si volvemos Únicamente la verdad tenía muchísimos retos. Uno, estábamos hablando de una situación complicada en el México, ¿no? Entonces también el discurso tenía que ser muy claro, ¿no? No podíamos ponernos en una licencia de ciertas cosas, porque, de ciertos elementos dramáticos, porque si no, no se podía. Teníamos que ser muy fieles a ciertos elementos para que se pudiera comunicar justamente lo que estaba tanto escrito en la ópera como la visión que Mario Espinosa, Gloria y Ángel querían comunicar. Entonces teníamos que ser muy precisos en ciertos elementos, y eso a veces complicaba las cosas, porque muchas veces uno se puede tener una licencia dramática de producción de, uno dice una silla, ¿no? Y puede ser cualquier silla, ¿no? Pero en un contexto donde todos sabemos qué pasa en el norte de México, donde conocemos esas cosas, no puede ser una silla cualquiera. O sea, no podemos meter una silla que en realidad no pudiera ser, o un arma que no es, ¿no? O unas cosas que realmente no entran dentro del contexto, porque si no está toda esa parte, pues realmente no se está comunicando justo el contexto donde está, ¿no? Y entonces se pierde la realidad de lo que se quiere decir, porque entonces el público se pierde en distracciones que no son las que corresponden del discurso. Eso por un lado. En términos de multimedia y de proyecciones, pues era muy complicado, porque teníamos elementos que no existían en México. Entonces tuvimos que pedir unas pantallas, unos cicloramas, mandarlos a hacer, especialmente para esa ópera, ¿no? Porque no teníamos esas dimensiones ni esas condiciones. En ese momento no era tan común tener videoproyectores de alta potencia como lo es ahora. Entonces, incluso había una dificultad también en la sincronización del video, que eso implicó muchísimas pruebas de video, ¿no? Implicó un trabajo muy fuerte de José María Serralde, ¿no? De estar haciendo que sincronizara todo eso. Y pues, el reto principal es que aparte la música es muy compleja, ¿no? Es una música contemporánea nueva, con un nuevo discurso musical, que era compleja de cantar, compleja de tocar, e incluso compleja en términos espaciales, porque habíamos hecho como foso con los puentes, y de repente los músicos, aunque habíamos hecho el cálculo, no cabían,
porque necesitaban más espacio por el tipo de interpretación, porque también los músicos va cambiando el espacio que van necesitando dependiendo de la interpretación. Las percusiones eran mucho más complicadas, entonces tuvimos que estar ampliando el espacio de tal forma que no se perdiera el sentido de la escenografía, pero que pudiéramos hacer que los músicos cupieran dentro de ese espacio y adaptar también sonoramente el espacio para que no tuvieran eco. Entonces, pues había muchos retos, por ejemplo, en Únicamente la Verdad, ese era uno de los grandes retos. Las óperas generalmente tienen eso, y sobre todo las óperas contemporáneas y las óperas del siglo XX, porque muchas veces también tienen electrónica. Entonces también hay que agregar el factor que ya no es precisamente el intérprete humano, sino toda la electrónica que tiene otra forma de discurso, ¿no? Que tiene otra forma de expresión, dependemos también de la tecnología, y eso, bueno, es complicado. En danza, lo principal realmente que me ha tocado, dependiendo de la danza, porque la danza contemporánea y el ballet son totalmente diferentes, ¿no? La dinámica es muy diferente. La dinámica del ballet es mucho más como precisa, es mucho más, en términos, es mucho menos para producir, me refiero, no en términos de ejecución, sino en términos de producir es mucho más estricta, ¿no? Funciona más con ciertos métodos, pero la parte, en realidad en danza creo que nunca me he enfrentado a una cosa tan compleja. La parte más compleja es en términos espaciales, que obviamente muchas veces nos pasa a los escenógrafos que queremos poner mil cosas y pues no, porque los bailarines necesitan el espacio para bailar. Y en términos de vestuarios, donde sí lo encuentro más complejo, porque siempre es un vestuario que tiene que ser precioso, ¿no? O dependiendo del concepto, pero tiene que tener toda la capacidad de movimiento, ¿no? Y que encima de todo tiene que ser hiper resistente, ¿no? Entonces, porque pues se suda mucho, ¿no? No es un vestuario que nada más le echamos vodka y al día siguiente se puede usar, ¿no? Es un vestuario que aparte tiene que resistir mucho, se desgasta mucho. La danza implica muchísimo tiempo, no es, creo que de las artes escénicas es una de que implica mucho tiempo, porque finalmente se está trabajando con el cuerpo de los bailarines y depende totalmente del cuerpo. No depende también de una cierta cantidad de energía, y sí se necesitan muchísimos ensayos, que eso también de repente con la danza en términos de producción es muy complejo, porque de repente se necesitan tiempos larguísimos de ensayo. Hay otros espectáculos que a veces permiten recortar o redistribuir o hacer unos ensayos y luego dejar una pausa y luego volver a otros ensayos. No, la danza no se pueden perder días, no puede haber como casi días de huecos, porque entonces sí se pierde la dinámica, es una cosa. Y el teatro, pues sobre todo depende, el teatro es como la ópera en ese sentido en términos de producción, ¿no? La única diferencia es que no lidiamos con la parte de los músicos en vivo y la música en vivo que hay que sincronizar. Pero tiene toda la complejidad que depende sobre todo de la idea creativa, ¿no? Y la parte más complicada es encontrar el lenguaje con el que se quiere comunicar, ¿no? Pero en realidad, pues todos presentan un reto, ¿no? Todos presentan un reto. Generalmente los retos más complicados es cuando se conjuntan todos, porque entonces hay que estar combinando los tiempos, ¿no? La dinámica de un actor es totalmente distinta a la de un bailarín, es totalmente distinta a la de un cantante y totalmente distinta a la de los músicos, ¿no? Los músicos, por ejemplo, generalmente trabajan por servicios. Entonces, como ellos ya vienen estudiados, llegan en su tiempo, y entonces a veces hacer entender a los músicos que un bailarín necesita repetir una parte cuando ellos ya la tienen les cuesta trabajo, ¿no? El actor generalmente es una persona como mucho más, no quisiera decirlo kamikaze, pero sí lo son, ¿no? De que muchas veces tienen una resistencia y una capacidad de estar horas infinitas, ¿no? Que no sé ni cómo le hacen en el escenario, ¿no? Y un cantante también trabaja con su cuerpo, tiene la misma dificultad que un bailarín, ¿no? Entonces hay un momento en que por más que quiera, ya la voz no le da, ¿no? O ya se agota. Y entonces son condiciones complejas donde si se va entendiendo cómo son, se puede trabajar en conjunto e incluso distribuir los tiempos para que cada uno pueda trabajar su tiempo a gusto, ¿no? Porque ya en el momento en que se conjuntan los tiempos son como
como reloj, ¿no? No sé si te responde o quieres. no, sí, claro, no, está muy bien. Nada más pensaba ahorita, ejemplo, bajo esa óptica, y te escucho cada especificidad que tienen estas ramas, Uh-huh. ¿cuáles serían las características que tú consideres debe tener un buen productor? Ok, bueno, hay varias. Hay unas que son como, que yo las llamo las técnicas prácticas, ¿no? Las técnicas prácticas es que un productor sí debe saber contar y de números, ¿no? Sí, muchas veces, aunque es la parte menos importante o más importante para algunos, pero la parte de números, esa habilidad sí tiene que tener la capacidad de organizar, ¿no? Alguien desorganizado sirve para muchas cosas, pero no mucho para producir, es una realidad, ¿no? Sí se tiene que ser organizado y tiene que tener la capacidad de comunicar la organización a los demás, ¿no? Hay una parte que yo lo digo que es como en el cerebro, es como tener la capacidad de poner como en distintas ventanitas todo, porque es como una gran obra, ya sea de teatro, de danza, tiene como muchas ventanitas. Y entonces hay que tener la capacidad de separar las ventanitas para cada ventanita, porque una es el bailarín, otra es el actor, otra es el músico, otra es el técnico, otra es la escenografía, otra es el vestuario, otras son los tiempos, otra es la gestión, otra es el teatro, otra es el... Entonces hay que tener la capacidad de ver cada uno individual y las necesidades de cada uno y luego de poder tener la capacidad de ver el todo, ¿no? Que es la parte como fundamental, de ver el todo sin perder el detalle de cada uno, porque entre más se ve el detalle, pues es mejor la calidad, ¿no? Entre más cada detalle sea, y no solo en el detalle de la parte hecha, ¿no? No en el solo que un vestuario tenga un gran detalle, una escenografía tenga un gran detalle, y también de que el bailarín tenga el tiempo para poder desarrollar el detalle de lo que le toca al bailarín, que el músico tenga el tiempo para poder desarrollar la parte musical a detalle, para que luego todos en conjunto ya formen ese todo. Entonces, para mí esa es una de las partes fundamentales del productor. Un productor tiene que tener un productor general, ¿no? Porque hay productores técnicos que son buenísimos, ¿no? Porque también hay distintas ramas de la producción, ¿no? Hay gente especializada en la parte técnica, hay gente especializada sobre todo en la parte de gestión cultural, ¿no? De gestionar recursos, de ir a conseguir recursos, de conseguir becas, de conseguir fondos, que eso es otra cosa, ¿no? Pero pertenece como a la rama de la producción. En el mundo en general, un stage manager, un traspunte, un regidor, ¿no? Es parte también del equipo de producción y ellos tienen que tener la capacidad de organizar a todos y una paciencia infinita, ¿no? Una paciencia maravillosa para también tener a todo el mundo calmado y tranquilo para poder en el conjunto. Y habemos unos, también que nos especializamos mucho en la parte de producción de vestuario y de escenografía, en la producción precisamente de elementos. Hay productores musicales, que yo también hago mucho de producción musical, entonces hay distintas ramas. Pero una de las cosas que tiene que tener un productor definitivamente tiene que tener la capacidad de tratar de meterse en los zapatos de los demás para entender las necesidades de cada uno y la capacidad de ver el todo, ¿no? Mucha paciencia, ¿no? Y también mano dura, ¿no? Entonces, por eso también el productor es el malo, porque muchas veces el productor es el que tiene que decir, no se puede, no está, ¿no? Y generalmente también una parte de humildad, porque generalmente cuando las cosas salen bien, son todos los demás, los creativos, los que les va bien y el director se queda por un lado. Y entonces saber que uno hizo las cosas que tenía que hacer y que lo importante es la puesta en escena. Eso es lo más importante, que lo importante es el conjunto en general y el resultado general y lo que se le da al público, ¿no? Y bueno, mucha capacidad de negociación también. O sea, se trata de negociar siempre todo con todos, en términos de tiempo, en términos de decisiones artísticas, en términos de dinero, en términos de espacios, en términos de créditos, ¿no? Pero justo con la finalidad que siempre es que una puesta en escena sea global, ¿no? O un festival, porque con el festival es como si fueran muchas, es lo mismo, pero multiplicado por muchos y es igual. Para que un festival funcione es la capacidad de ver un espectáculo, es como hacer el zoom varias veces, ¿no? Primero se hace el zoom a cada espectáculo y luego cada espectáculo a cada cosa
y luego el conjunto, y entonces siempre se tiene que ir con un zoom en todas las direcciones para poderlo ver, ¿no? En este caso, por ejemplo, te preguntaría, cuando uno piensa en un espectáculo, siempre piensa en el discurso que quiso decir el director o la línea que ha trabajado en su trayectoria. Ejemplo, un escenógrafo que repite o retoma elementos que va en su trayectoria haciendo. Un productor también puede hacer eso, porque pareciera que se queda un poco más como a la sombra. Sí y no. Sí, no, depende. Yo sí creo, por ejemplo, que todas las producciones en las que yo he participado hay un sello, ¿no? Posiblemente no tanto hay un sello en el sentido estético, totalmente más que la parte que sí diseño yo. Y bueno, no, sí, porque hay muchos, yo trabajo, ya he ido trabajando con muchos creativos con los que vamos teniendo el mismo discurso, pero sí hay un sello que orgullosamente sí puedo decir que hay un sello de calidad, ¿no? Hay un sello de que se sabe que las cosas, aunque es un discurso a veces muy sobrio o a veces uno muy cargado estéticamente, ¿no? Hay veces que son realistas y hay veces que son demasiado abstractas, pero sí se busca sobre todo un sello de calidad, ¿no? Sí hay sellos donde se puede garantizar una cierta calidad en el detalle. Yo sí puedo hablar de que casi todas las producciones en las que yo he estado involucrada y afortunadamente he tenido equipos extraordinarios de trabajo y gracias a ellos puedo hacer todo esto, ¿no? Como yo como cabeza o mi productora que se llama Torre de Viento, ¿no? Es el nivel de detalle, ¿no? Entonces, sí, casi todas las producciones en las que yo estoy involucrado hay un alto nivel de detalle, ¿no? A veces excesivo, ¿no? A veces incluso hasta, todo el mundo me dice, ¿y esto para qué se está viendo? Pero yo digo que la gente lo siente, aunque a veces no lo vea claramente, la gente lo siente, ¿no? Hay veces que sí es un detalle, es muy fiel y a veces solo se ve ya en las fotos de registro, pero sí se siente, ¿no? Sí se siente y sí se ve eso. Entonces creo que sí hay un sello. Es un sello mucho menos reconocible que un escenógrafo, es mucho menos reconocible que un director, ¿no? Porque finalmente un director va creando un lenguaje de discurso, ¿no? Pero sí hay un sello, sí hay una forma de decir las cosas, ¿no? O de calidad o de presentarlo, sobre todo en el término de factura. En el término de factura se puede ver, ¿no? Más que a veces el sentido estético es un poquito más complicado, eso sí, ¿no? Porque el sentido estético depende mucho también con los creativos con los que se están trabajando. Cuando uno repite con muchos creativos, como suele pasarnos en los equipos de trabajo, pues sí se va haciendo un sello claro, ¿no? ¿No? Y entonces es diferente. Ya lo dijiste un poco, pero ejemplo, alguna anécdota que tengas como productora de festival que te haya pasado, una de esas situaciones que inolvidables. Uy, es que como directora de festival me pasaron como 30,000 cosas, ¿no? Porque si algo tienen los festivales es que las cosas pasan como por horas incluso, ¿no? Y por días, ¿no? Eh, híjole, ¿cómo decir? No sé, es que recuerdo y me vienen como una tonelada de cosas a la cabeza, porque, por ejemplo, más que algo chusco, yo recuerdo, por ejemplo, en el Cervantino, que bueno, aparte se reían mucho de mí porque hacíamos justo el hacer las ventanitas de cada cosa y luego las ventanitas que llegábamos a distribuir los pianos y los practicables por todos lados. Entonces, yo hacía una cosa que ya incluso le habían puesto la sábana, ¿no? Y entonces una cosa que así que cubría todas las paredes donde veíamos todo. Y la primera vez que pues, yo ahí hago mi cosa y la imprimo, todo el equipo me volteaba a ver como con cara, este está hablando en chino, ¿no? Porque era así, hasta que ya, bueno, finalmente todo el mundo fue entendiendo como mi proceso de la cabeza, ¿no? Pero al principio me decían todos como que estaba todo en chino. Y nos pasaban como muchas cosas, porque a veces teníamos todo planeado y la noche perfecta, y de repente un camión se atoraba o un camión no llegaba y nos desordenaba todo, entonces teníamos que correr todos para todos lados. En Nueva York, porque estuve produciendo un festival, pues ahí sí nos pasaron muchas cosas, porque llegó un momento
en que había ciertas cosas que nos pedían por ley, como ignifugar todo, ¿no? Protegerlo contra el fuego y proteger cosas. Y entonces el festival ya no tenía dinero. Y entonces nos habían dicho nuestros como jefes, el productor general, ¿no? Que en el caso de cuando se trabaja en Estados Unidos, el productor es sobre todo como el gestor general, no es el que lleva la cosa práctica como en México, ¿no? Nos había dicho que íbamos a tener gente que nos apoyara y pues la gente no llegaba y yo tenía la cita con la policía y con los bomberos al día siguiente. Entonces la chava que me estaba ayudando y yo, pues acabamos pintando, ¿no? Abajo del foso de la orquesta. Pero mientras me estaba hablando Alejandro Luna para preguntarme cosas de producción y entonces teníamos un hoyo y entonces yo salía por el hoyo toda llena de pintura en la cara. No, porque yo tenía que estar pintando y me decía, pero si tú eres la productora, ¿qué rayos haces en el hoyo? Pero pues yo tenía que seguir pintando y poniendo la protección antifuego porque si no nadie la podía poner, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una que era, no me acuerdo, justamente también estaba Ángel Ancona porque él tuvo que ponerse a ayudar también con los supertítulos. Y entonces llegaba un momento y cuando salíamos ya teníamos los ojos totalmente descompuestos porque él iba haciendo otra cosa y yo iba como productor y de repente pues había que meter la mano en eso porque todo el mundo juraba que en Nueva York, por ejemplo, pues todo era glamour. O también en Nueva York que íbamos la primera vez pensando en que íbamos a ser los productores en Nueva York y como aquí en México es muy fácil tener transporte y gente que apoya, y cuando decimos, ¿y dónde está el transporte? Pues nos dicen, aquí está la dirección, ¿no? Vayan por la camioneta y entonces yo tuve que sacar, como era la única que tenía licencia internacional, un tráiler manejando por la Octava Avenida como camionera porque pues no había chofer, ¿no? Y entonces estábamos los dos como traileros, ¿no? El otro productor y yo como traileros a la mitad de una de las calles de Nueva York. Entonces son de las cosas como que finalmente también uno aprende, porque eso también es importantísimo como productor. Uno tiene que saber que las cosas tienen que pasar, ¿no? Y entonces, aunque uno de repente sea el jefe, pues igual se carga, igual se barre el escenario, igual hay que poner el papel en la taza del baño, no hay que ponerlo, ¿no? Igual hay que limpiar, ¿no? Y que eso también es parte de lo divertido, porque el chiste es que las cosas pasen, ¿no? Que todo suceda, y eso es lo más interesante de todo esto, ¿no? Que suceda. Con música y escena pasaban muchas cosas, porque de repente generalmente eran algunas obras hechas ya, que se repetían, y algunas otras cosas hechas por comisión. Entonces nos pasaba mucho con los internacionales, de repente, esto que nosotros llamamos el Lost in Translation, ¿no? Entonces, porque estábamos hablando y entonces de repente aparecían las cosas y entonces ellos nos veían con la cara de, ¿y estos qué están haciendo, no? O cosas así. Cuando hicimos Esmeralda con los rusos, eso fue una de las cosas más extraordinarias, porque, bueno, a mí me mandaron a Moscú y entonces vi cómo se estaban haciendo las cosas para aprender. Y luego, bueno, había que adaptar todo y hacerlo en México, pero con sus técnicas. Pero bueno, nosotros no tenemos un taller de escenografía por cada teatro, ¿no? Sino se trabaja con los constructores en sus talleres, ¿no? Y no tenemos 400 personas dedicadas a un proyecto, nunca, ¿no? Y entonces, cuando yo fui a Moscú, era una sala así gigante del Bolshoi, no era una bodega completa con pasos de gato donde nosotros podíamos ver desde arriba y así se podía corregir la perspectiva del telón. Y un equipo solo dedicados a coser la gasa y ponerla con el color y una cosa de sueño, ¿no? Pero pues aquí había que pintar esos telones y verlos en la perspectiva. Y entonces, pues con el ingenio mexicano, algunos de los, porque aparte eran varios equipos de pintura escénica en México. Y unos, pues, cuando les platiqué cómo los revisábamos, entonces decidieron hacerlo en una cancha de fútbol rápido y podíamos corregir los telones y la perspectiva de los telones en el puente peatonal. Entonces nos subíamos al puente peatonal para corregir la perspectiva de los telones y cuando llegó la rusa a revisar que estuviéramos, no entendía realmente lo que estábamos haciendo, ¿no? No entendía cómo era. Y luego se moría de risa
¿no? Cuando se subía al puente peatonal y desde ahí estábamos corrigiendo la perspectiva, porque pues realmente era otra cosa, era con el ingenio mexicano, en otro agarrábamos y nos subíamos una escalera y luego nos volvemos a subir en otro de los talleres de la escalera para poderlo lograr, ¿no? Y entonces éramos todos cargando todas las cosas hacia un lado y todos cargando las cosas hacia el otro para poder ver las perspectivas. Y bueno, fue una de las cosas más, pues, cansadas y divertidas, ¿no? Pero igual con el vestuario, ¿no? Porque igual con el vestuario, pues, había cosas que no íbamos entendiendo y las empezamos a hacer y fuimos entendiéndola que al final fuimos, o sea, nos felicitaron mucho. Pero pasamos una donde de repente los rusos nos decían que estábamos locos, que cómo era posible que lo hiciéramos de esa manera, ¿no? O de estar recibiendo a la gente en pijama en la oficina, porque nada más nos poníamos la pijama como para hacernos a la idea de que íbamos a dormir un poco en sueño. En realidad, era puro sueño que íbamos a dormir. Y nos íbamos turnando el sillón de a una hora, cada uno para poder dormir una hora, entonces despertábamos al otro, porque ya nos tocaba nuestra hora de sillón. Pues bueno, eso ha sido parte de eso, ¿no? Es de anécdotas, creo que hay muchas. Eh, no sé, bueno, donde también han pasado cosas horribles, ¿no? Me ha pasado de estar en festivales que no están bien producidos y ir como productora de un espectáculo y que se cae el escenario, por ejemplo. Y eso sí ha sido horrendo, ¿no? Ha sido horrendo. Y tener que resolverlo y cómo volver a asegurarnos de todas esas cosas, esas sí han sido de las experiencias no gratas. Uy, qué fuerte. Sí, sí, horrible, ¿no? Y bueno, unas cosas de las tristes que son incontrolables es cuando se han hecho espectáculos de calle y se trabajan mucho y empieza a llover o a granizar y entonces ya no se puede hacer nada, no se puede presentar el espectáculo. Esas son de las cosas, de las tragedias horrendas, ¿no? Porque ahora sí que te toca de todo, exacto, y más en la calle, pues uno no puede completamente Sí. controlar, ¿no? Yo te agradecería mucho y finalmente te haría una pregunta que es, si tú pudieras definir para ti qué es el teatro. Para mí el teatro es, es un espacio para soñar, para viajar, para llegar a los mundos que muchas veces no podemos llegar, a veces porque no podemos ir a los espacios, pero también a todos los mundos que existen en la imaginación, ¿no? Es, es un espacio que permite vivir y que permite sentir, que permite escuchar y ver, y sobre todo que permite al espectador soñar, regresar y volverse una mejor persona y más sensible. Para mí, el teatro es un lugar que, que permite soñar a los que estamos en el escenario y a los que están afuera del escenario y que permite, sobre todo, viajar a donde nunca podríamos imaginarnos viajar y de formas que nunca podríamos imaginar que viajamos. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.